Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Martínez. Voy a sustentar el taller 5 de cálculo y estoy junto con mi compañera Luisa Fernanda Rendón Gutiérrez. Yo lo voy a sustentar, pero el trabajo la hicimos juntas. Entonces, en el primer punto nos hablaba acerca de hacer la mitad de los ejercicios de los que aparecían de derivadas, de calcular derivadas de las funciones. Entonces yo escogí la mitad de las derivadas de la A a la K y podemos ver la solución de ellos. Entonces en el punto 1 encontramos la A, que es la función de f de x, es igual a la raíz de x n. Entonces acá podemos decir que la resolvemos de esta manera. Dx sobre, d sobre dx estaría siendo una raíz de x elevada a la n y entonces sería igual a nx elevada a la n menos 1, lo que nos daría nx sobre 2 elevado, o bueno, la nx elevado a la n menos 2 sobre 2. Entonces acá utilizamos la diferenciación para que nos diera esto. Entonces el resultado de esta derivada sería raíz de xn. En la b podemos decir que es la función f de x que es igual a x elevado a la 3 más 5. Entonces la regla de la suma, utilizamos la regla de la suma y de la derivada de x a la 3 más 5. Entonces decimos que respecto a x, decimos que d sobre dx, sacaríamos una raíz de x a la 3 más d y dx y sobre dx nuevamente sale a raíz de 5 y acá nuevamente d sobre dx igual a raíz de x elevado a la 3 más d sobre dx es igual a raíz de 5. Entonces acá utilizamos la diferenciación usando la regla de la potencia para sacarlo. Entonces ahí establecemos que d sobre dx es igual a x a raíz de x elevado a la n y es igual a nx elevado a n menos 1, en donde n es igual a 3 y al final encontramos que 3x elevado a la 2 más d sobre dx sale una raíz de 5. Entonces, ya que 5 es constante respecto a la x, la derivada de 5 respecto a ese x es 5. Entonces quedaría 3x elevado a la 2 más 0 y abajo le sumamos el 3x elevado a la 2 y 0 y termina siendo 3x elevado a la 2, completando pues la función. En la función c encontramos que f de x es igual a x elevado a la 3 y 5 más x elevado a la 2. Entonces podemos decir que d sobre dx es igual a raíz de xn igual a n sobre n por n, por n x elevado a la n menos 1. Entonces podemos decir que 15x elevado a la 17 entonces, más 2x. Entonces acá completamos esa función también en d.
En D tenemos D sobre X, que bueno, entonces decíamos que la función de, entonces decíamos que D sobre dx igual a raíz de x a elevado a la n igual a n x elevado a la n menos 1 menos un 1 sobre x elevado a la 2, lo que nos da como respuesta la misma función que teníamos, que era x elevado a la 3, 5 más x a la 2. En la E, perdón, podemos encontrar la función g de x, que es igual a 1 sobre x elevado a la 3. Entonces decimos que d sobre dx es igual a xn y nx elevado a n menos 1 menos 3 sobre x elevado a la 4. En la f podemos encontrar que también tenemos una función g de x, en donde decimos que esta es igual a 1 sobre x menos 1 elevado a la 3. Entonces, para resolverlo decimos que 3, o bueno, menos 3 sobre x menos 1 es elevado a la 4 en esta vez, y utilizamos la diferencia usando una regla de cadena que nos diría que d sobre dx es igual a, o bueno, nos daría f y gx, bueno, pero esto es una raíz, entonces es f g x y g lleva 1 y con x, donde gx es igual a 1 menos x y menos 3 sobre 1 x menos 1 elevado a la 4, y esto terminaría siendo igual a gx, que es igual a 1 sobre x menos 1 a la 3. En la g podemos encontrar, bueno, nos dice que la función h de x es igual a x elevado a la 3 por la raíz cuadrada de x elevado a la 3. Entonces dx sobre dx nos da una raíz de x elevado a la n más nx y x elevado a la n menos 1. Y finalmente nos dice que 9x elevado a 7 medios sobre 2. En h nos dice que tenemos la función h de x más, o bueno, mentiras, igual a 1 sobre x por raíz de x más 1. Entonces acá, para resolverlo, diferenciamos utilizando la regla del cociente, que nos diría esto, que d sobre dx es igual a raíz de fx sobre gx igual a gx sobre dx, y nos da nuevamente una raíz de fx menos fx y dx d sobre dx y a raíz de gx sobre gx elevado a la 2. Esto nos lleva a menos x más 2 y 2x a la 2, o bueno, x más 1 elevado a 1 medio.
En la y nos dice que la función h de x es igual a x elevado a la 2 más 3x menos 5 y sobre raíz de x más 3. Entonces acá lo diferenciamos y hallamos la derivada de esta manera. Diferenciamos utilizando la regla del cociente. Entonces decimos que d sobre dx es igual a raíz de fx sobre gx, que nos daría igual a gx sobre d sobre dx a raíz de fx, d sobre dx a raíz de gx sobre gx elevado a la 2. Esto nos da finalmente 3x elevado a las 2 más 15x más 23 sobre 2 x más 3 y elevado a 3 medios. Continuando en la j, la función k de x nos dice que es igual a e elevado a la x por coseno x. Entonces, para resolver esto utilizamos esto que dice d sobre dx es igual a raíz de fx gx, cerramos a raíz y es igual a fx sobre, o bueno, d y sobre dx a raíz de gx más gx d sobre dx a raíz de fx. Esto es algo que se repite bastante. Y menos e y es elevado a menos 2 sin x termina siendo e menos 2 y coseno x. Entonces esta es la respuesta. En K, en la última, nos dice que la función k de x es igual a 3 raíz de seno elevado a la 2 seno elevado a la 2 x. Entonces entonces nos dice que 2 coseno x sobre 3 sin x elevado a 1/3. Entonces acá nos muestra un ejemplo que es d sobre dx y termina siendo k x menos 3 y la raíz en el seno elevado a la 2x. Y ahora pasamos al punto 2. Entonces en el punto 2 nos dice que el problema es que una partícula se desplaza describiendo la siguiente función, que es x, la función x de t, y que es igual a t a la 2 menos 1 por raíz de t. Entonces dice que sabiendo que la velocidad de la partícula se puede representar como la relación de cambio a la posición respecto al tiempo, entonces acá vamos a ver el problema. Entonces acá dice, la velocidad de una partícula en función del tiempo es v y t y es igual a elevado a menos t y t. Entonces acá encontramos su aceleración y posición en función del tiempo. Si sabemos que x y 0 es igual a 0. Entonces acá nos dice que podemos encontrar la posición del tiempo que tenemos. Para poder hallar esto tenemos que usar
que x de t, entonces es menos x de 0 y es igual a t y 0. Entonces acá la velocidad de la u termina siendo de u y es igual a t de 0. Entonces, ahora podemos decir que es esta integral. Entonces la podemos resolver por partes. Entonces acá vamos a ver cuáles son las partes por las cuales la resolvimos. F de u y entonces es igual a u y pasa a ser F1 elevado a la 1 de u igual a 1. Y entonces IG elevado a la 1 de u es igual a E menos u. Entonces esto pasa a ser a G de u igual a E elevado a E menos u. Esto estaba elevado. Acá podemos ver el ejercicio. Y entonces podemos decir que como x de 0 es igual a 0, entonces tenemos que la posición en función del tiempo x de t es x de t es igual a menos t y e elevado a la menos t y e elevado a la menos t y t1. Esta es la respuesta. Entonces, ahora para obtener la aceleración en función del tiempo, tenemos que usar esta fórmula. Entonces, que a de t es igual a d2 de f. Y toda esta fórmula. Entonces, acá pasamos a verla. Entonces, de este modo, la aceleración en función del tiempo de a de t1 es a de t es igual a e menos t y d1 menos t. Ahora pasamos a los límites. Entonces podemos decir que la evaluación de una función la evaluamos de lo que es un concepto formal de límite. Es la evaluación de una función en un determinado punto. ¿Cuándo pasa esto? Cuando existe algún problema. Entonces esto es algo que vimos en la matemática, en la clase. Entonces saltamos al cuarto punto. Entonces podemos ver que primero tengo un concepto, entonces del máximo, entonces podemos decir que se llama máximo o máximo absoluto al mayor valor que toma una función. Dada una función f de x, se llama máximo absoluto al mayor valor que toma dicha función. Se habla de máximo relativo cuando restringen los valores de la variable a un cierto entorno de un determinado punto. Entonces acá podemos ver que puede ser un máximo y un mínimo, o un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces acá podemos ver que el máximo es cuando dicha función llega al valor mayor. Entonces este es el máximo. Y lo mismo con el mínimo. Toma el menor valor, la función. Entonces, en el concepto de la primera y la segunda derivada, podemos decir que cuando está definida en un punto, la primera derivada proporciona uno de los tres resultados, que podría ser t, y es el valor mayor que 0. Entonces, luego tenemos menos el valor menor que 0. Entonces, o puede ser también 0. Entonces, antes de continuar con esta sección, pues podemos ver que todas las gráficas posibles son iguales a las anteriores.
Entonces, de resultados para f y f, identificamos cuál da información definitiva sobre cada extremo de f. En la primera derivada podemos decir que se llama primera derivada al método o teorema utilizado por determinar los mínimos relativos y máximos relativos, que es lo que hablábamos anteriormente. Entonces, que pueden existir donde se observa el cambio de signo en un intervalo abierto señalado que contiene al punto crítico C. Ahora pasamos a la segunda derivada. En la segunda derivada el criterio es un teorema o método de cálculo que también obviamente es matemático, en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos relativos de una función. Entonces acá tenemos un ejemplo de la derivada. Entonces podemos decir que f de x es igual a t y f de x es igual a menos. Y acá podemos decir que f de c es igual a 0 y f de c es igual a 0. Y acá f de x es igual a t y f de x es igual a menos. Acá podemos ver una gráfica que nos muestra donde c no es el max ni min, no es el máximo ni mínimo de estos. Entonces acá está. C estaría por aquí porque se ubica en donde no es el máximo como este ni es el mínimo. Entonces acá también tenemos un ejemplo de la segunda derivada, que es que sea f una función total que f de c es igual a 0 y cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto que contiene a c. Entonces acá decimos que f de c es mayor que 0. Entonces f de c es un mínimo relativo y f de c es menor que 0. Entonces f de c es un máximo relativo. Entonces acá podemos verlo. Entonces si f de c y 0, entonces este criterio no decide y ha de recurrirse al criterio de la primera derivada. Entonces este va de la mano con la primera derivada. Entonces acá podemos mirar o ver que en esta podemos ver que es una cóncava y que f de c es mayor que 0. Entonces f de c es mínimo acá. Y en esta podemos ver que f de c es igual a 0 y f de c es menor que 0, entonces fc es máximo. Bueno, entonces en el ejercicio de una función polinómica puse este, que es examinar la función f de x igual a x elevado a la 5 menos 5x más 2. Entonces acá en el primero debemos encontrar los valores críticos para los cuales f de c es igual a 0 y f de x es igual a 5x elevado a la 4 menos 5 igual a 0. Entonces esto significa que x elevado a la 4 menos 1 es igual a 0 en x, que sería igual a más 1. Acá tenemos otro que es, podemos decir que es la función f de x es igual a x elevado a la 3
menos 3x más 2. Entonces, acá comenzamos por encontrar la primera y la segunda derivada de la función dada, ¿cierto? Entonces, f de x es igual a x elevado a la 3 menos 3x más 2. Entonces, acá encontramos la primera y la segunda derivada. F de x es igual a 3x a la 2 menos 3 y f, la segunda derivada sería f de x igual a 6x. Entonces, ahora encontramos lo que son los puntos críticos de x elevado a por a. Entonces, a través de la solución o las soluciones de la ecuación de f de x igual a 0, es decir, 3x a la 2 menos 3 igual a 0, las soluciones de esta ecuación pueden ser o son x1 es igual a 1, x2 y igual a menos 1. Entonces, finalmente se evalúa la segunda, que es f de x en los puntos críticos y x elevado a multiplicar si determina que f es igual o f de x elevado al por. Entonces podemos decir que es mayor que 0 o f elevado es menor que 0. Entonces tenemos que f de x1 es igual a 6x1 igual a 6 de 1 y igual a 6 mayor que 0. Entonces termina siendo mayor que 0. Y en la otra tenemos lo mismo. F de xz es igual a 6x2 igual a 6 de menos 1 igual a menos 6 mayor que 0. Entonces, el criterio de la segunda derivada de la función f de x tiene un mínimo local en el que x es igual a 1 y un máximo en el que x es igual a menos 1. Los valores correspondientes de la función serían estos. Y al final podemos ver la figura que muestra la gráfica de la función f de x que se propuso anteriormente. Entonces acá podemos ver la función en donde decíamos que tiene un mínimo que es 1 y un máximo local que es x menos 1. Bueno, tenemos otro ejercicio y muchas gracias. Mi nombre es Camila Martínez y el de mi compañera Luisa Fernanda Rendón. Grupo 10, jornada mañana en tarde. Gracias.